Proyecto Teocelo. Medicina herbolaria libre para el pueblo. Buenas tardes, muy buenas tardes a todas y todos. Ay, perdón. Pues antes que nada quiero agradecer la oportunidad que nos da el Instituto Sapin de estar aquí en este acto tan importante de encuentro de medicina herbolaria
naturista. Yo quiero agradecer a nombre del proyecto cooperativo Teocentli, al que represento. El proyecto cooperativo Teocentli es un pequeño espacio desde donde también contribuimos con nuestro granito de maíz para defender, rescatar, promover y fortalecer el trabajo de nuestras culturas tradicionales, nuestros principios originarios, y lo hacemos desde dos espacios, uno en La Viga, en Calzada de la Viga, en Eje 6 y Calzada de la Viga, y el otro en la Comuna Cultural Nahui Mazatlán, que se encuentra en Chalco, en el predio El Naranjo, en el Estado de México. Pues bueno, el tema que me corresponde hacer llegar a ustedes es un tema verdaderamente importantísimo, verdaderamente amplio y complejo, por lo que me voy a atrever a dar algunas puntualizaciones, porque el tiempo que tenemos es poco. Dar unas puntualizaciones, una breve introducción, y a partir de ahí, si hay condiciones, crear un conversatorio donde ustedes pudieran expresar observaciones, preguntas, aportaciones a este acto de reflexión colectiva respecto al tema que es en defensa de la herbolaria y contra la persecución de la medicina natural. Es un tema que nosotros consideramos fundamental. Entonces, al respecto, primero empezaré diciendo que hay una tendencia de parte de instancias del gobierno por controlar, prohibir la medicina, la herbolaria tradicional, la medicina natural. El instrumento para realizar esta acción de hostigamiento y persecución en contra de la herbolaria y la medicina tradicional se llama COFEPRIS. La COFEPRIS es la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, que desde nuestro punto de vista como proyecto cooperativo Teocentli, está cumpliendo una función de neocolonización. ¿Por qué? Porque desde nuestra perspectiva se persigue a la herbolaria y a la medicina tradicional, se le sanciona, pero se quiere hacer entrega de la herbolaria a los grandes laboratorios transnacionales. Entonces es una situación que a nosotros nos alerta, y para ello la COFEPRIS y los parlamentos mexicanos adaptaron una legislación que se llama Ley General de Salud, donde desde el año 1999, año 2000, de ahí para acá hasta esta fecha, han prohibido más de 432 hierbas medicinales, bajo el pretexto de que son tóxicas, ¿verdad? Herbolaria como el eucalipto, la árnica, la sábila, el epazote, la manzanilla, la mejorana, la pasiflorina, la valeriana, etc., etc., están bajo la mirada de la COFEPRIS, que están bajo estos dos artículos, el 215 y el 216, buscan tener un control sobre la herbolaria y la medicina natural. El pretexto es para ellos sencillo: son tóxicas. Ellos dicen son tóxicas, por lo tanto tenemos que regularla. Pero la memoria histórica nos dice que nuestros pueblos originarios siempre utilizaron la herbolaria y la medicina natural
como una alternativa para los pueblos y actualmente sigue siendo una alternativa para los pueblos y comunidades en México. Es decir, ante la carestía de los productos de medicina de patente de los grandes laboratorios, el pueblo tiene que recurrir a esta tradición, a estas concepciones, a esta cosmovisión cultural, social de nuestros pueblos. Pero la COFEPRIS argumenta que son tóxicos y con ello da entrada a métodos coercitivos como buscar la normatividad de la herbolaria, ¿verdad? Es decir, controlar y decir qué herbolaria sí y qué herbolaria no. El siguiente método que utiliza es el etiquetado, obligar al etiquetado que si no cumple los criterios de la COFEPRIS no es permitido, es perseguido. Muchas veces son confiscados los productos que están elaborados con plantas, se imponen multas y riesgos de sanción penal. En muchos negocios, en muchas pequeñas cooperativas, llegan los inspectores de la COFEPRIS y piden autorización de salud pública y una serie de requisitos burocráticos que son vigilados por gente que no comprende, son simple y sencillamente burócratas que no comprenden la importancia de estos productos en la salud y en la tradición del pueblo de México. Entonces, ahí es el segundo aspecto donde nosotros decimos que se está haciendo una acción inquisidora de perseguir. Recuérdese que cuando los españoles llegaron conquistaron nuestros pueblos, al ubicar el temazcal, inmediatamente lo decretaron como pecaminoso, porque la gente se bañaba en colectividad y desnuda. La persecución no se hizo esperar por parte de la Santa Inquisición, ¿verdad? Y lo que ocurrió es que el temazcal pasó a ser clandestino, defendido por los pueblos. Entonces, en este sentido, estas son las formas que se están utilizando en muchas zonas para tratar de inhibir la utilización del herbolario. Imagínense la persecución contra la manzanilla, que muchos sabemos que es medicinal y que tiene propiedades importantísimas para la salud y es de uso ancestral de nuestras tradiciones. Este es el segundo aspecto por el que nosotros como Teocentli nos atrevemos a decir que es una persecución neocolonial. Por eso nuestros principios Teocentli son tres. Uno, herbolaria libre para el pueblo. Dos, medicina como derecho, medicina tradicional como derecho de pueblo y de los pueblos y comunidades. Y tres, no al bioimperialismo, es decir, no entregarle a las grandes farmacéuticas nuestra herbolaria, ¿sí? Este es el aspecto que también nosotros creemos que parte de concepciones neocolonialistas. Otro aspecto más es que desde luego es una violación constitucional, porque hay un derecho de los pueblos a sus tradiciones y a sus culturas. Entonces se rompe con ese derecho a nuestras culturas y a nuestras tradiciones. Y bueno, pues apunto que desde luego el control, al enfocarse a dañar o a lesionar la cultura de nuestros pueblos, rompe con el tejido social, rompe con la identidad nacional, con el sentido de pertenencia, con las raíces que dieron origen a nuestra nación mexicana. Ahí está otro aspecto que rompe con
o que intenta romper. Imagínense ustedes, los que hacen uso del temazcal y utilizan la herbolaria para la sanitización, para la desintoxicación, hacen ceremonia muchas veces con ramitos, ¿no? Hacen con los ramitos esta ceremonia. Imagínense que nos quitaran, por decir algo, la manzanilla, y en lugar de usar los ramitos, utilizáramos la caja de Grisi, ¿verdad? O de Benson & Johnson, ya no utilizaríamos el ramillete para hacer esa limpia, sino con la caja. Esto es otro aspecto que parece extremo, pero que es también parte de una realidad que nos está ocurriendo. Todo esto de la persecución nos atrevemos a incrustarlo en un aspecto de destrucción del tejido social en los pueblos y comunidades indígenas, en los pueblos y comunidades originarios, que son los que, a final de cuentas, los portadores y los que han sido, los que han transmitido este conocimiento. Y esto lo vemos lamentablemente en la violencia que se extiende a lo largo y ancho de la nación mexicana. Violencia criminal, violencia que desplaza comunidades, que utiliza a los cárteles de la droga como un instrumento para desplazar a los pueblos o trastocar sus usos y costumbres. Lo vimos recientemente en las noticias de que un grupo de delincuentes llamados los motonetos en San Cristóbal de las Casas estaban aterrorizando a la población, paseándose sin que nadie les dijera nada, con armas de alto poder, disparando al aire y amenazando a la población. Lamentablemente muchos de estos jóvenes son jóvenes indígenas que están cayendo bajo las manos de la putrefacción de los cárteles, que así están destruyendo pueblos y comunidades, lo que significa también la destrucción de culturas, tradiciones, cosmovisiones y el sentido de pertenencia. La violencia se está extendiendo y creemos nosotros que no podemos hablar de herbolaria, de medicina tradicional, si no hablamos de los pueblos originarios, de los pueblos indígenas, ahorita amenazados por, bueno, como estamos todo el pueblo, ¿verdad? Amenazados por esta militarización que se está desarrollando poco a poco en la sociedad mexicana. Es decir, los cárteles de la droga están utilizando cada día armas de más alto poder. ¿Por quién son abastecidas? Por los Estados Unidos. ¿Quién abastece de armas a los gobiernos mexicanos? Estados Unidos. Entonces el gran negocio de las armas es de los Estados Unidos. Ahí hay una intromisión imperialista contra nuestros pueblos y nuestras comunidades, por lo tanto, tiene que ver con este contexto histórico nacional que estamos viviendo y que urge desde nuestra concepción como Teocentli a alertarnos para poder nosotros desarrollar alguna forma de ayudar y de ayudarnos en este sentido como pueblos y comunidades. Esta es la pequeña o larguita introducción que yo doy ante ustedes y que, como les repito, nosotros todo esto que estoy diciendo de manera rápida lo tenemos sistematizado, concretado en este pequeño folleto que se llama Huitzilopochtli a la ultraizquierda del colibrí, reflexiones, poemas y reflexiones en defensa de la madre patria. Es un texto que como proyecto cooperativo Teocentli acabamos de publicar, tiene 10 días que se acaba de publicar y ahí se consensa todo lo que de manera general estoy diciendo. Bueno, esta es mi exposición breve, que espero haya sido de su interés, y pasamos al conversatorio porque pensamos nosotros que una parte importante es el diálogo, ¿no? Que no sea como en las noticias que nada más nos dicen una cosa
y no podemos preguntarles, oye, ¿por qué esto, por qué el otro? Y se da la cuestión de el ponente activo y los escuchas pasivos, ¿no? Entonces, me atrevo dentro del tiempo y respetando el tiempo que generosamente nos proporciona el Instituto Sapin para ver si alguno de ustedes, si alguna compañera tiene alguna duda, una pregunta, una opinión, una aportación sobre lo dicho. Entonces, abro el micrófono para que, por favor, si ustedes lo ven conveniente, pues expresarse. Buenas tardes. Buenas tardes. Su colectivo, ¿cuál sería la propuesta de ustedes como colectivo y nosotros como sociedad, de qué manera pudiéramos ayudar a que estas propuestas que diste se cumplan? Bien, son dos preguntas. No sé si alguien tenga alguna más para tratar de responderlas en bloque, por favor. Bien, paso a responderle a la señorita. Bien, ¿cuál es nuestra propuesta como colectivo? Nosotros partimos de enarbolar estas consignas. Herbolaria libre para el pueblo, en defensa de la medicina tradicional como un derecho popular y no al bioimperialismo. Nos parece que ahí concretamos una serie de principios que nos habla de defender la herbolaria, ¿verdad? Herbolaria libre para el pueblo, como parte de la cultura y de la cosmovisión de nuestros pueblos originarios y de la nación pluricultural y plurinacional que somos como México. La segunda cuestión tiene que ver con no a la privatización, no la entrega de esta herbolaria a empresas que quieren arrasar y que entonces impedirían que nosotros ya no tuviéramos acceso libre a esta situación, a esta alternativa. Y la tercera, que es no al bioimperialismo, desde luego tiene que ver con no entregársela a las grandes farmacéuticas. Eso por un lado son los principios que nos rigen como Teocentli. Por otro, desde luego, creemos que es muy importante recuperar la memoria histórica. La memoria histórica de nuestro pueblo nos va a regresar a reencontrar nuestra identidad nacional como parte de una nación que se nos está yendo de las manos. Tristemente vemos que las cifras nos hablan de más de 200,000 desaparecidos, de muchísimos muertos, de cómo México tristemente se está convirtiendo en un lugar de fosas comunes, donde hay una violencia que está creciendo y que hay una ofensiva cultural. Ustedes lo ven, las nuevas producciones culturales son apología de la violencia, son apología de la criminalidad. Entonces nosotros creemos que una parte muy importante es recuperar la memoria histórica de nuestro pueblo, reencontrarnos como un pueblo digno. La tercera tiene que ver, desde luego, con fortalecer este sentido de pertenencia, acudir hacia los pueblos y comunidades, acudir hacia los jóvenes, hacia los niños e ir aportándoles los conocimientos, la educación que tenían nuestros pueblos originarios, con una educación dialéctica que nos permita entender el contexto actual en que se desarrolla la situación nacional. Y desde luego, sumarnos a la iniciativa que muchas organizaciones y personas honestas están haciendo para defender la herbolaria, la medicina tradicional, pero también a nuestros pueblos y nuestras comunidades. Es muy triste, de verdad, como por ejemplo acaban de asesinar a 2 sacerdotes
en Chihuahua, sacerdotes defensores de los pueblos yaquis, de los pueblos xeris, de los pueblos tarahumaras, y los sacerdotes que fueron asesinados por el narco denunciaban cómo hay una infiltración para ir pudriendo las comunidades. Necesitamos unificarnos. Sabemos que el tema es complejo, porque incluso, desgraciadamente, mucha gente vemos la herbolaria, la medicina tradicional, alejada de los pueblos y las comunidades, alejada del aporte histórico que estos pueblos y comunidades nos dan, y cómo también cómo enfrentaron la colonización española y cómo nosotros creemos que hay una neocolonización, una nueva forma silenciosa de irnos arrebatando todo esto, y un instrumento en la particularidad que a nosotros nos interesa es denunciar, y esta es otra cosa que nosotros proponemos, denunciar a la COFEPRIS. Denunciar a la COFEPRIS. Toda esta serie de actividades nosotros las realizamos dando talleres, dando conferencias, dando pláticas, dando educación a niños y a niñas desde la Comuna Cultural Nahui Mázatlán. Ahí los sábados y domingos realizamos talleres, realizamos conferencias, y es parte de lo que nosotros hacemos desde lo micro, desde lo pequeño. Somos un grupo, pero creemos y nos sentimos dignos porque creemos que lo que estamos haciendo es cumplir con nuestro momento histórico, con nuestro sentido patriota, con nuestro sentido de mexicanas y mexicanos, que debemos de seguir el ejemplo de nuestros pueblos que han luchado contra este intento de neocolonización. Bueno, esa es la respuesta un poquito larga. Si hay alguien más que quiera preguntar, alguien que quiera hacer alguna crítica, incluso algún desacuerdo, pues, ¿no? A lo mejor dice, no, pues no estamos muy a favor contigo porque estás metiéndonos en política, ¿no? Ya ven que hay unos que no les gusta esa palabra. Buenas tardes. En primera, bueno, legalmente no sé qué artículo o si hay algo que nos ampare precisamente ante la COFEPRIS. O sea, si hay algún artículo que ampare precisamente lo que son las tradiciones, como dice usted, la medicina herbolaria. Esa sería la primera. Trabajo expansivo, pues yo creo que es implementarlo desde aquí, ahorita como dice, con estas, pues donde se comunica tanta gente, también viene de otros lados. Esa sería la segunda. Ahorita yo estoy viendo lo que el gobierno está haciendo, precisamente hay un nuevo programa que existe en rescate de la biodiversidad de aquí. Está dirigido especialmente a los jóvenes que se encuentran se me fue el nombre, en las Islas Marías. De hecho es la séptima generación, bueno, que va a salir, que precisamente es para rescatar algunas cosas. Yo creo que sería ampliarlo, como dice usted, hay lugares magníficos en cada lugar, e incluso en cada comunidad siempre existe un lugar magníficos que se debe de rescatar, tanto sus tradiciones, como dice, sus medicinas que hay en cada uno. También podría realizarse un libro, ¿no? Como dicen, un libro, un catálogo por comunidades. Creo que, bueno, como dice, serían uno de los proyectos que me gustaría, y si es eso, pues adelante también participar. Bien, miren, respondiendo a la compañera, mire, hay una ley que se llama Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que habla del derecho de los pueblos a sus tradiciones y a su cultura. Esa es la ley fundamental en la cual nos debemos de basar para defendernos contra la COFEPRIS y contra los laboratorios transnacionales. No, ellos ya tienen una ley, ya ve que son mañosos, pues. Ellos ya tienen una ley que se llama Ley General de Salud, que particularmente en los artículos 215 y 216 habla de regular la herbolaria. Por ello, por esa ley, ellos han prohibido 432 hierbas
Es decir, nos las están quitando y las están persiguiendo. La manzanilla, el árnica, por ejemplo, la sábila, que porque son tóxicos. Pero muchos hemos visto que, por ejemplo, ya están anunciando en la tele un refresco o una bebida que se llama aloe vera. ¿Por qué ahí no la persiguen? ¿Verdad? Pero sí en los pueblos y comunidades buscan el control. Entonces, ellos ya tienen una ley ilegal. No todas las leyes son justas, ¿no? Entonces, ¿qué alternativa nos queda? El general Emiliano Zapata decía que si la ley es injusta, no debe de haber tranquilidad para el gobierno. Como ellos solamente van a entender a través de la movilización popular, tenemos que salir en defensa, tenemos que dirigirnos al gobierno federal, tenemos que ver las instancias correspondientes o los medios de las redes sociales para que cada uno de nosotros hagamos campañas en defensa de la herbolaria, la medicina natural, ¿verdad? Y tradicional, y con ello defender a nuestros pueblos y comunidades, porque lo decía yo hace un momento, no podemos olvidarnos, no podemos hablar de herbolaria y medicina tradicional olvidando a los pueblos originarios. Y actualmente los pueblos originarios, que son los pueblos indígenas, están sufriendo un arrasamiento por parte de las transnacionales mineras, eólicas, ¿verdad? Y feudales que están como arma de los terratenientes desplazando pueblos en Guerrero, desplazando pueblos en Veracruz, levantando jóvenes. Estamos en una situación verdaderamente grave para la nación mexicana. Y nosotros como Teocentli hacemos un llamado constantemente. No se puede hablar de la Tlalitonantzin olvidando al campesino que la siembra. No podemos hablar generalmente de Tlalitonantzin porque la madre tierra significa territorios y los territorios significa gente que ahí vive y significan animales, verdor, y eso significan culturas y las culturas significa identidad. Yo me identifico con una cultura y entonces esa cultura es sentido de pertenencia y esa pertenencia es lo que hace la patria. Entonces no podemos caer en la ambigüedad, ¿verdad? Y ver que están masacrando campesinos indígenas y voltearnos, decir, si no lo veo, no existe, ¿no? El mentalismo, ¿verdad? Eso es un retroceso pseudofilosófico. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer para detener esto es movilizarnos en defensa de nuestras tradiciones, de nuestras culturas. Estamos a punto de cumplir, si no me equivoco, 200 años de la fundación de los Estados Unidos mexicanos, que tengo entendido se fundó en octubre de 1824. Este fue un pacto social, un pacto pluricultural, plurinacional, que ahorita está en riesgo, y tenemos que movilizarnos como mexicanas y mexicanos, porque es la única forma. Ellos van a hacer las leyes, pero si quieren las respetan, ellos mismos las hacen y ellos mismos las violan, ¿no? La verdad, ¿cuándo se detienen? Cuando ven que el pueblo sale a la calle, cuando ven que hay protestas, cuando los estamos desenmascarando. Entonces, en ese sentido, la movilización popular es muy importante. No sé si queda respondida la pregunta, todas son con respeto. Y como les digo, sigo haciendo, vamos a decir que el comercial, para promover este pequeño texto que se llama Huitzilopochtli, a la izquierda del colibrí. Es un texto de reflexiones en defensa de la madre tierra, que incluso habla un poco de la defensa del temazcal. Y usted decía algo que es muy importante, ¿qué publicaciones hay? Mire, yo les hago una invitación a que recorran la feria. De este lado donde está la señorita de negro que se está agarrando la cabeza, hay unos libros muy buenos, están no los conozco, no sé, nunca los había visto, pero me acerqué a ver los títulos y están muy interesantes. Adquieran la literatura, adquieran la aportación, la investigación,
que nos permite conocer más quiénes somos, porque un pueblo sin cultura y un pueblo sin identidad es un pueblo sin cimientos, sin cimientos. No vamos a ningún lado, nos van a enajenar, nos van a conquistar nuevamente. Otra pregunta, por favor, ¿sería la ronda o ya terminamos? ¿Alguien más que quisiera hacer una pregunta, una crítica, alguna aportación? Sí, compañera. Gracias. Me llamo Rosalía Gutiérrez Guiza, terapeuta, medicina opcional, Ave Fénix, al servicio de usted. Gracias. Y de la población. Tengo el gran honor de haber llegado más o menos 5 años. Directamente llegué a zona de Temazcal. Un recibimiento, un regalo de la vida misma, ya que quienes me recibieron tuvieron tanto cuidado. El corredor del Temazcal, abogado, se retiró para ser temazcalero, y para el equilibrio de la energía dentro de, era una señorita, no se encuentran ahorita aquí, ella psicóloga. Reitero, al recibirme fue como si hubiesen recibido un bebé, porque me sentó el temazcalero, Rubén es su nombre, a su derecha, y la señorita psicóloga estuvo al pendiente de cómo me encontraba. Yo me encontraba en condiciones pues no muy óptimas. Inmediatamente, son 12, por lo regular un temazcal es de 4 entradas. En la segunda entrada ya no se me permitió, porque fue la primera vez en que yo llegué, y ahí tuve yo visión. Y así en cada temazcal es diferente, totalmente diferente. Recomiendo ampliamente esta medicina que le llaman el pequeño hospitalito a nuestro temazcal, que orgullosamente estoy mencionando esto, y qué mejor en el lugar donde se me ha recibido, se me ha resguardado, protegido, instruido, y agradezco inmensamente se me haya permitido expresar, y muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo cierro ya para no abusar del tiempo. Les agradezco mucho su asistencia. Si alguien quiere, yo traigo un grupo de volantitos Teocentli, decálogo Teocentli, principios, etc. Si alguien tiene interés en conocerlos, pues sin ningún costo, voy a estar de aquel lado por si alguien los quiere recibir, ¿verdad? Los volantitos que traigo. Agradezco mucho al Instituto Zapping, que precisamente tenemos que defender esta feria, tenemos que defender el instituto, porque es una alternativa importantísima de rescate de nuestra cultura y nuestra tradición, y con ello de nuestra identidad nacional y nuestro sentido de pertenencia, para poder enfrentar toda esta descomposición social, toda esta descomposición social que se está extendiendo, y solamente la vamos a detener con un sentido de amor a la patria y amor a nuestro pueblo. Muchas gracias, y voy a ponerme de ese lado por si alguien quiere los volantitos o tiene interés en el Huitzilopochtli. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a hacer lectura a una constancia
que acredita que, que el terapeuta Martín Leonardo Martínez Rodríguez participó en esta conferencia y vamos a hacer lectura de la constancia. El Instituto Sapin de Medicinas Complementarias extiende la presente constancia al terapeuta Martín Leonardo Martínez Rodríguez por su participación con la conferencia titulada Persecución de la Herbolaria, del día viernes 8 de julio del 2022, de parte del doctor Guillermo Mendoza Castellán, director del Instituto Sapin de Medicinas Complementarias. Le agradecemos por haber participado con esta conferencia y pues esperemos que a todos los invitados aquí de parte del instituto que están o que hayan escuchado esta conferencia les haya gustado. Muchas gracias. Gracias. Y de igual forma le vamos a dar un pequeño obsequio por parte del instituto. Es un libro de plantas medicinales para el sistema digestivo.